Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Abrimos un nuevo programa que se llama Palabras para Vivir, un programa en el que incluimos la ciencia del psicoanálisis. Y bueno, yo me presento, soy Laura López, soy psicóloga colegiada y psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que fue fundada en Madrid en 1981 por Miguel Óscar Menasa y lleva trabajando con la salud de la población desde hace más de 40 años y la transmisión de psicoanálisis para todo el mundo, ¿no? Que haya psicoanalistas para que nos ayuden a producir esas palabras para vivir, porque nos dijo Freud que no hay medicamento, no hay ciencia moderna que haya producido un medicamento más eficaz que las palabras bondadosas. Así que espero que me acompañen en esta temporada de Palabras para Vivir, porque las palabras nos ayudan a simbolizar y nos ayudan a producir nuestra vida. Quédense conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas, estamos en este espacio de salud para todos y hoy tenemos un tema muy importante que hablamos de la salud mental y cómo se relaciona con el cuerpo. Porque claro, cuando hablamos de salud mental, podríamos decir, o se nos viene a la idea, pues algo que tiene que ver más relacionado con ese polo más extremo que es la locura, que en realidad es como la exageración de una frase normal, pero claro, la salud mental no es nada que tenga que ver ajeno a nosotros, sino que la salud mental habla de cada uno de nosotros. Ya Sigmund Freud nos hablaba de que la salud, una buena salud, tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que salud no es ausencia de enfermedad, sino que es la conjunción de tres áreas: la física, también la psíquica y lo social. Lo social va a ser muy importante. Entonces, llegado a este punto, nos preguntamos una cuestión, ¿no? ¿Cómo en mí se desarrollan esas parcelas en mi vida, ¿no? Porque nos acordamos de la salud cuando realmente nos falta, ¿no? Cuando de alguna manera también puede haber un acontecimiento externo y ahí en esa reacción que yo tengo ante un suceso inesperado, pues ahí pues acontecen ciertos síntomas como la ansiedad, la depresión, la fobia, los miedos, ¿no? Y ya nos impiden dar esos pasos. Pero claro, salud mental nos acordamos cuando acontece algo que ya es la gota que colma el vaso, pero realmente aquí venimos a construir la salud mental, que quiere decir que es una construcción, que no es algo que aparece de repente ni que la persona nace de una manera determinada, sino que es un cuidado que hay que hacer constante entre nosotros. Entonces vemos que no hay sujeto psíquico sin social. Y llegados a este punto nos podríamos preguntar, ¿cómo es nuestra vida? ¿Estamos satisfechos con la vida que tenemos? ¿Somos felices? De alguna manera, cuando acontece algo en nuestra vida, ¿sabemos reaccionar? ¿Nos encontramos con unas relaciones satisfactorias? ¿Podemos construir la vida adecuadamente? ¿Coincide en mi vida esos deseos que digo tener con lo que de alguna manera produzco en mi suceder de la vida? Entonces ahí es donde nos podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Si realmente estamos insatisfechos, no estamos satisfechos y cómo en nosotros pues tenemos esa gestión, porque claro, al fin y al cabo la gestión que hagamos con nuestro exterior tiene que ver con la gestión que hagamos con nosotros mismos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en muchas ocasiones vemos que no nos conocemos. ¿Por qué? Porque viene a traernos el psicoanálisis a indicarnos que somos un sujeto dividido, que en todos nosotros hay un inconsciente. Sí, que se produce en el diván con un psicoanalista, pero vemos que esos efectos están en nuestra realidad constantemente, como todos soñamos, tenemos lapsus, olvidos, contamos chistes, y eso habla de esa complejidad que hay en nosotros y que cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a la manera de desplegar mi deseo, porque el programa de hoy es deseo de vivir. Pero claro, el deseo de vivir tiene que vivir y hay que desear, ¿no? Hay que vivir en el deseo. ¿Y vivir en el deseo qué quiere decir? Si no me conozco a mí mismo, puedo incluso aparecer en mí pues contradicciones
puede haber un deseo a favor y otro deseo en contra, porque vemos que somos muy complejos y realmente no podemos separar la mente del cuerpo, porque el cuerpo hace el escenario de lo psíquico. Y Sigmund Freud nos descubrió que los síntomas hablan de nosotros, nuestro cuerpo habla, es decir, hay cosas que no podemos simbolizar a través de las palabras, pero que se escenifican en nuestro cuerpo y están hablando de un deseo inconsciente reprimido que aparece en forma de síntoma. Por ejemplo, está muy relacionado la cuestión de lo psíquico pues, con el cáncer, con la úlcera, con los trastornos psicosomáticos. De alguna manera nuestro cuerpo está hablando de contradicciones que acontecen entre nosotros. Entonces, vivir en el deseo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el deseo es muy importante para nuestra vida, nos generamos entre otras personas. Hay dos principios en nosotros, que es el principio del placer y el principio de la realidad, pero claro, el principio de la realidad nos habla de esa mínima tensión posible, pero vemos que necesitamos de alguna manera movernos, ¿no? Incluir la realidad para también crecer, para desarrollarnos. Y quien no crece y no se desarrolla, enferma. Entonces hay frases, hay formas de pensar que también nos enferman, porque de alguna manera eso de quedarnos tranquilitos, que no me pase nada, que en la vida nada me sorprenda, también está hablando de una quietud que hace que nuestro deseo se estanque, y ahí también pues pueden llegar a aparecer incluso ciertas enfermedades en nosotros que se manifiestan pues de una manera que incluso culpamos a la suerte, a lo exterior. Pero claro, el psicoanálisis viene a mostrarnos que tenemos que ser sujetos implicados en nuestro deseo. Y eso quiere decir que no hay casualidad en lo psíquico. Lo que nos pasa en nuestra vida no es casual. Nosotros somos sujetos, agentes de nuestra vida, de nuestro deseo. Y la vida que generamos, atención, esto es importante, tiene que ver con nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar no es lo que yo digo de las cosas, sino que nuestra forma de pensar es inconsciente. Y eso quiere decir que en el inconsciente es donde están la memoria, los afectos, los sentimientos. Y claro, eso está generando mi vida y mis relaciones sin yo darme cuenta, porque a veces estamos en esas teorías del yo, de la conciencia, que lo queremos controlar todo, pero vemos que algo se nos escapa. Se nos escapa, ¿por qué? Porque en todos nosotros hay esa complejidad. No somos un saco de bioquímica, ¿no? Sino que Freud descubrió que en nosotros nuestro cuerpo habla, y las palabras para vivir son muy importantes porque te ayudan a simbolizar. Simbolizamos todos los elementos externos, todas las cuestiones externas que aparecen, las internas, las elaboramos a través de las palabras. Y si no las elaboramos a través de las palabras, actúan en nosotros a través del cuerpo o a través de síntomas en lo social, por ejemplo, ¿no? Y hemos dicho que no hay sujeto psíquico si no es social. Es decir, si yo no soy capaz de amar y de trabajar, tendremos que cuestionarnos si soy una persona sana, porque realmente nos relacionamos, vivimos, nos manejamos porque estamos entre otras personas. Solo no se puede hacer nada en la vida. E incluso hay una cuestión muy interesante que nos habla de que la enfermedad tiene que ver con satisfacciones sustitutivas, y también la enfermedad habla de a veces esa complejidad que hay en nosotros, de búsqueda de castigo, ¿no? Porque a veces hay un sentimiento de culpa y que a través de la enfermedad se calma. No es algo que nosotros podamos determinar y verlo desde la conciencia, sino que vemos que a través del análisis en un diván, vemos cómo en esa persona se despliegan pues toda esa historia de deseos, ¿no? Todas esas contradicciones, porque a la vez que amo a una persona también hay una hostilidad, y a veces el no conocernos a nosotros mismos, no conocer de ese desarrollo, digamos, toda esa amplia variedad de sentimientos como celos, envidia, hostilidad, pues pueden producir en calidad de reprimido en nuestro exterior pues situaciones que nos pueden suponer un displacer, y también puede suponer pues que aparezcan trastornos en nosotros que no podemos explicar, pero que hablan de esa complejidad y de una satisfacción, de que ese síntoma nos está hablando de algo de manera encubierta, disfrazada. Así que por hoy esperemos que cuidemos nuestra salud mental, que la salud es una construcción
y que vivamos en el deseo, que el deseo es lo que nos hace vivir. Si no hay utopías, si no hay ilusiones, la vida es poca. Pum 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 pum. Si espero tranquilamente, los grandes acontecimientos de la vida me encontrarán descansando. Entre chocó los dientes de alegría, de alegría. Pum 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 pum. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, estamos en nuestra sección de amor y familia. Mira, te estaba leyendo un libro que se llama Las eternas relaciones de pareja, de Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, y fijaros qué interesante lo que dice. Si un amor de pareja no me permite que yo, a la vez, esté enamorada no de otro hombre, sino del arte, de la ciencia, no es una relación de pareja, terminémosla. Si una pareja no me permite estar enamorada del arte, de la ciencia, de la poesía, del mundo en general, no es una relación de pareja, o es una relación de pareja de la época de la Edad de Piedra. Fijaros qué nos dice este libro. Claro, hay palabras que realmente te transforman y te hacen pensar. Y claro, estamos ahora en nuestra sección de amor y familia, y ahí vamos a hablar de las relaciones, del deseo en las relaciones. Si hablamos del deseo en las relaciones, vamos a empezar hablando de las relaciones de pareja, pero esto también es aplicable a otro tipo de relaciones, porque claro, lo que une a las relaciones de pareja es el desear, ¿no? Hay un primer impacto que es el enamoramiento, pero claro, tú realmente te enamoras del otro porque es una persona deseante, que está en el mundo, que tiene relaciones, que estudia, que trabaja. Digamos que es una historia de deseos, ¿no? Esa persona que tú te encuentras, digamos que tiene un pasado, tiene una historia, besa con esa boca porque ha besado a miles de bocas antes de a ti, ¿no? Entonces, digamos que es una suma. Y claro, deseamos deseos las personas. Y en las relaciones de pareja, cuando vemos que a veces el deseo parece no estar y el deseo se apaga, hay cierta monotonía, cierto aburrimiento, tendríamos que investigar, sacar una lupa, ¿no?, a través de esas palabras, esa escucha psicoanalítica, que nos va a decir dónde están las brechas de ese deseo, qué está pasando en personas que no se desean. ¿Es porque no encajan? No va por ahí, ¿no? No estamos en el mito de la media naranja, que claro, esa forma de pensar hace que realmente pues caigamos en frases, en maneras de pensar que nos impiden, ¿no? Porque hay formas de pensar que nos impiden desear a la otra persona. Porque claro, deseamos, el deseo por definición tiene que desplazarse, dar un rodeo y ir a diferentes lugares. El deseo nunca se va a apagar, nunca se va a terminar con esa persona. Lo que pasa es que se desplaza a otros lugares. Y claro, cuando hay una falta de deseo en la relación, tendremos que revisar cómo es nuestra moral. Porque claro, si a mí me gustan hacer determinadas cosas y voy renunciando para estar con esa persona, pues claro, al final de lo que se enamoraron de mí, que es ese brillo, toda la persona que me rodeaban, todo eso que me daba esa felicidad y me cautivaba en ese deseo, yo me encontraba con la otra persona con esas ganas, ¿no?, y esa alegría va a desaparecer. Si yo renuncio a cosas importantes en mi vida, luego me voy a querer vengar de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo renuncio a algo y le pido a la otra persona algo a cambio. Y claro, el amor tiene que ver con sumar, con poder incluir otras facetas en la vida. Si no, si me resta, no hay amor, pero también se apaga el deseo. Si yo me aproximo mucho a la otra persona, al final termina pinchándome. Además,
Es interesante esta cuestión porque Freud ya nos hablaba en esa etapa de la evolución sexual en el niño en la que el primer objeto de amor para todos es nuestra mamá, es la que nos calma todas las necesidades, ¿no? En la que le damos esa potencia, ¿no? En la que le damos la que nos colma todo, era nuestro primer amor. ¿Qué pasó? Que claro, para entrar en la humanidad está el deseo. ¿Y cómo empezamos a desear? Porque aparece un tercero. Sí, como les digo, es porque aparece una tercera persona, un elemento externo que me haga desviar la mirada de esa mirada embelesada, hipnotizada con esa función mamá. Ahí es donde empiezo, desvío mi mirada y veo el mundo. Además, ¿no les ha pasado en su centro de trabajo? ¿No les ha pasado con otras personas? Incluso lo vemos que se utiliza en la publicidad. Cuando alguien está haciendo algo que le gusta, o compra cualquier cosa, ¿no? O está con otras personas, te transmite ese deseo. Y ahí es cuando tú deseas eso. No deseamos un florero que nadie lo mira, que está en un rincón apartado. Deseamos algo que esté en movimiento, que otros lo miren, ¿no? Incluso hay canciones que nos hablan de esta cuestión, de cuando aparece una persona en su vida y esa persona florece, ¿no? ¿Por qué desear nos hace deseables? El deseo se contagia. Entonces es importante revisarnos la moral, cómo pienso yo las relaciones, porque si creo que somos uno solo, ahí el deseo se apaga. Además que también está la cuestión de que hay veces que uno le pide al otro pues que no cambie, ¿no? Se relaciona con otras personas y te dice, uy, ¿cómo has cambiado? Qué diferente que estás. Y parece que la diferencia pone en cuestión ese paso, ¿no? Ese paso al mundo en el que también me cuestiono yo mis propios deseos. Porque claro, a veces el deseo vemos en psicoanálisis que está encubierto, es decir, está proyectado en la otra persona, de manera que yo intento coartar a la otra persona cuando en realidad estoy hablando de deseos en mí que temo y que por mi forma de pensar el amor, por mi forma de pensar las relaciones, claro, es como que echo balones fuera a la otra persona, lo proyecto en la otra persona, estoy celoso, estoy envidioso, ¿no? Porque en realidad estoy hablando de deseos que no me permito en mí, que ni siquiera me permito pensar. Y esa es la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, en los celos vemos que tiene que ver con un deseo mío que no puedo reconocer, que por mi idea de pareja lo proyecto en la otra persona y hago que ese deseo, pues de alguna manera, pues se calme en esa otra persona, ¿no? De alguna manera se culpe en el otro y yo me quede libre, ¿no? Como mi conciencia no sepa nada de eso. Entonces es importante que deseamos deseos y en el deseo en el que nos relacionamos con otras personas, el deseo se va a contagiar y nos va a producir en todos nosotros pues una relación en la que va a ser más satisfactoria y que va a ser más difícil que el deseo en la pareja se apague. Porque claro, realmente el deseo tiene que ver con nuestra capacidad de creación. El aburrimiento viene cuando yo quiero ser fiel a mí mismo, cuando no quiero cambiar nada, ni quiero que el otro cambie. Pero estamos en continua transformación, en continuo movimiento. Si yo detengo ese movimiento, estoy reprimiendo mi deseo. Y cuando reprimo mis deseos, aparece en manera disfrazada en forma de síntomas, en forma de discusiones, en forma de relaciones conflictivas, que en realidad estoy hablando de un deseo mío que no puedo hablar, no me puedo permitir ser diferente cada vez. Y en esa diferencia, ahí es cuando gozamos con la otra persona, cuando tenemos ese efecto sorpresa y querer que el otro sea igual, también es, con perdón, querer asesinarlo, ¿no? Ahí el poeta nos dice, ¿no? Socorro, me quiere asesinar, me quiere dejar en palabras anteriores. Si yo no permito que haya un movimiento en lo que las palabras se dicen entre sí, ¿no? Porque a veces uno teme lo que pueda llegar a decir y en lugar de conversar con el otro, lo que hacen es contarle la agenda del día, vigilar lo que está haciendo y eso no es amor, eso es un vigilante de seguridad y eso es una persona que parece tu mamá, que te está vigilando y coartando constantemente, que le tiene que dar cuentas de dónde ha estado, qué ha hecho, con quién ha estado, con quién ha ido. Y vemos que a veces también hay muchos problemas de pareja porque le cuentan con pelos y señales todas las cosas que hacen fuera de la pareja. Y claro, hay cosas que se tienen que permanecer en el ámbito privado y que cuando estemos con esa persona, estemos con esa persona. Pero si vamos a estar vigilando constantemente, estoy hablando de ese miedo que hay en mí
a poder desear también a otras personas más allá de la relación que estoy construyendo. Así que recordarlo, deseamos deseos y mejor desear con otras personas alrededor, ¿no? Incluir el mundo, que ahí es donde nos va a permitir, pues bueno, transformar esa relación en un goce constante, ¿no? En un goce en el que me permito dejarme hablar, porque a veces eso es permitirme dejarme hablar con la otra persona y encontrarme con algo que es inesperado, encontrarme a otra persona cada vez. Así que bueno, nos vemos la próxima. Pum 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 pum. Uno, avanti. Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obcecación asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. 2. Più avanti. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Molto più avanti. Los que viertan sus lágrimas amantes sobre las penas que no son sus penas, los que olvidan el son de sus cadenas para limar la de los otros antes, los que van por el mundo delirantes repartiendo su amor a manos llenas, caen bajo el peso de sus obras buenas, sucios, enfermos, trágicos, sobrantes. Ah, nunca quieras remediar entuertos, nunca sigas impulsos compasivos. Ten los garfios del odio siempre activos y los ojos del juez siempre despiertos. Y al echarte en la caja de los muertos, menosprecia los llantos de los vivos. Molto più avanti ancora. Esta vida mendaz es un estrado donde todo es estólido y fingido, donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado, no demuestres temor ni al más temido, no crea que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Mira cómo la nieve se deslíe sin una queja de su labio yerto,
cómo ansían las nubes el desierto, sin que a ninguno su ansiedad confíe. Maldiz de los hombres, pero ríe, vive la vida, pero muerto. Moltissimo più avanti ancora. Si en vez de las estúpidas panteras y los férreos estúpidos leones encerrasen dos flacos mocetones en la frágil cárcel de las fieras, no habrían de yacer noches enteras en el blando pajar de sus colchones, sin esperanza ya, sin reacciones, lo mismo que dos plácidos horteras, cual Napoleones pensativos, graves, no como el tigre sanguinario y maula, escrutarían palmo a palmo su jaula, buscando las rendijas, no las llaves. Seas el que tú seas, ya lo sabes, a escrutar las rendijas de tu jaula. Vera Violeto. En pos de su nivel se lanza el río, por el gran desnivel de los breñales, el aire es vendaval, y hay vendavales por la ley del no fin, del no vacío. La más hermosa espiga del estío ni sueña con el pan en los trigales, el más dulce panal de los panales no declaró jamás yo no soy mío. Y el sol, el padre sol, es raudo foco que fomenta la vida en la natura, por calentar los polos no se apura ni se desvía un ápice tampoco. Todo lo alcanzarás, solemne loco, siempre que lo permita tu estatura.